El Señor Jesucristo, como el gran rabino o maestro que era, se rodeó de discípulos. La palabra discípulo significa un seguidor, uno que aprende de alguien. Y el Señor escogió a 12 discípulos. A ellos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Soy Luis Carballosa quien os habla para comenzar con vosotros un sencillo estudio devocional de las epístolas de Pedro. Hoy comienzo con el capítulo 1 y los 2 primeros versículos de esta epístola, escrita por el apóstol Pedro, o quizá dictada a uno de sus discípulos, ya que Pedro no era conocido como un escritor, pero seguramente uno de sus seguidores, tal vez Juan Marcos, escribió estas 2 epístolas de Pedro. Es importante recordar que el Señor personalmente, el Señor Jesucristo, llamó a sus 12 discípulos y a esos los llamó apóstoles o uno enviado. La palabra apóstol significa uno que es comisionado, uno que es enviado con una comisión especial. Dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si se ha observado con atención, el primero de esos 12 hombres seleccionados por el Señor Jesucristo fue Simón llamado Pedro. Y luego sigue los nombres de los demás, un total de 12 hombres que el Señor Jesucristo escogió. Y el que fue, podría decirse, jefe, cabeza de ese grupo, fue Pedro, el apóstol al cual
se le atribuye estas epístolas, primera y segunda de Pedro. Hoy comienzo con la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro era considerado como pastor en un sentido general de aquellos cristianos judíos o cristianos hebreos, es decir, cristianos de raza hebrea o de raza judía. Esto hay que aclararlo porque cuando se habla de judíos se habla de una religión y aquí se está hablando más bien de una raza, de una etnia concreta a la cual estos pertenecían. Eran cristianos de raza judía, de raza hebrea, que habían aceptado a Cristo, se habían identificado con Cristo como Salvador personal. Y ahora estos están regados, están esparcidos particularmente por el Asia Menor. Debemos recordar o debe recordarse que el Asia Menor de aquellos tiempos es lo que hoy llamamos Turquía. Muy bien, doy consideración pues a estos dos primeros versículos de la primera epístola de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, es decir, enviado, escogido y enviado por Jesucristo. Pedro es apóstol que pertenece a Jesucristo, que es enviado por Jesucristo a los expatriados de la dispersión, esos que ahora están fuera de la tierra, están esparcidos por distintos sitios, aquí de una manera específica por el Asia Menor. Esta epístola va dirigida a ellos y a nosotros, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas esas eran regiones del Asia Menor. Y Pedro en el versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esta es una tremenda declaración. Dice ahí, elegidos. Si alguien no cree en la doctrina de la elección, tendrá que quitar muchos capítulos de la Biblia y particularmente del Nuevo Testamento. Hay cristianos que rehúsan creer en la doctrina de la elección. Lo siento por ellos, porque esta doctrina, esta enseñanza está esparcida por toda la Biblia y aquí particularmente lo vemos elegidos. Cristo dijo en cierta ocasión, creo que fue en San Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os envío para que vayáis. Cristo escogió a sus discípulos y los envió a una misión, a una tarea concreta, la de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Fíjese bien ahí en la palabra, elegidos, ek lego, elegidos
según la presciencia, el conocimiento previo de Dios, la presciencia de Dios, su conocimiento previo de Dios Padre. Y luego dice en santificación. Dios elige, Dios Padre elige, el Espíritu Santo santifica o separa, aparta, y el Señor Jesucristo es el que va con cada uno de los creyentes para realizar la obra encomendada por Dios. Elegido según la presciencia, el conocimiento previo de Dios el Padre. En santificación o por medio de la santificación, la separación, el acto de separar o de apartar del Espíritu. Ahí se refiere al Espíritu Santo. Ese es el propósito, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. De manera que aquí vemos implicadas las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, el gran elector, el Señor Jesucristo, el medio a través del cual el cristiano es elegido, y el Espíritu Santo, el instrumento que Dios usa para esa elección. En santificación. Santificar significa separar, apartar. Ese acto del Espíritu Santo para obedecer, la obediencia y ser rociados. Eso tiene que ver con el acto de Dios de separar, de salvar, de rodear con su poder y con su presencia y con su gracia por medio de la sangre de Jesucristo. Y a estos Pedro les dice: gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia, el acto soberano de Dios, el acto de su misericordia, y la paz. La paz es esa obra de Dios realizada por su gracia a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos que Dios escoge para su gloria. Es Dios el que elige, el Dios el que escoge. Lo hace sobre la base de la obra de Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo que actúa en cada uno de los hijos de Dios. Querido hermano, querida hermana, alcemos nuestros ojos al cielo y démosle gracia a ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien por su misericordia y por su amor y para su propósito eterno nos ha elegido para su gloria y para su honra. Alcemos nuestros ojos al cielo. Hermano, hermana, alza conmigo tus ojos al cielo y démosle gracias a ese Dios soberano. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por siempre jamás. Amén y amén.